cosas que están sucediendo, pero pareciera que todo tiene una base, y esa base, al parecer para muchos, es la educación, y para eso quiero saludar a María Teresa Flores, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, María Teresa? Bien, buenas tardes. ¿Cómo responde justamente a eso que mencionan muchos, que es la educación, en el fondo, una de las bases que se ha debilitado desde un comienzo y que hoy tiene en jaque, pareciera, muchas otras solicitudes? O sea, básicamente, bueno, me parece súper importante que el tema de educación empiece a aparecer en la agenda para no repetir cosas como las que pasaron en movimientos estudiantiles y sociales anteriores, donde por quedarnos con el eslogan de educación gratuita de calidad para todos, finalmente terminamos con cosas como la Ley General de Educación, que terminan... La LOGE, que fue lo que... Claro, la LOGE que termina... Los pingüinos. Claro, o sea, lo que pasa es que la LEGE se supone que es respuesta al movimiento pingüino, pero finalmente acentúa el modelo educativo que los mismos pingüinos estaban cuestionando. Me explico. ¿No fue la solución entonces que se necesitaba en ese momento? Desde mi interpretación y la de muchos otros académicos que han estado publicando distintas declaraciones estos días, más bien habría que apuntar, como lo hicieron los movimientos anteriores, a un cuestionamiento profundo del modelo de mercado en educación en el cual nos encontramos. Quizás acá habría que aclarar algunas cosas como para la opinión pública, en el sentido de que a veces no se manejan en términos como de discurso cotidiano. Nos encantaría, por favor, que los puedas mencionar acá en Punto Noticias. Por una parte, el modelo que nosotros tenemos actualmente se deriva desde los años 80 en estas políticas que se diseñaron en dictadura, llamadas de modernización de la educación, que en realidad fueron de la transformación de nuestro sistema educacional en un mercado educativo. Implicaron en primer lugar que el Estado se desresponsabilizó directamente por la educación. En el sistema privatizando actual, gran parte de las universidades, por ejemplo. Consecuencia de eso es la creciente privatización, porque lo que dice, y eso implicaría, por ejemplo, una revisión se dice sobre educación en la Constitución, ya que ahora se está hablando de nueva Constitución. Una de las cosas que habría que revisar es devolver al Estado responsabilidad por la educación. En el sistema actual, el Estado dice las familias y las escuelas son responsables por la educación y por la calidad de la educación, y lo que hace el Estado es administrar y proveer en aquellos casos en que los privados no puedan. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto súper importante que también se desconoce a nivel de opinión pública es el sistema de financiamiento que existe ahora en la educación desde esta lógica de mercado. El sistema que nosotros tenemos, como para explicarlo en términos súper simples, implica el sistema de voucher, es decir, que cada estudiante en Chile es un monto de dinero. Entonces la escuela pública chilena no recibe un monto fijo que le permita lidiar con todas sus necesidades de infraestructura, condiciones laborales, etcétera. Matrícula logre captar, tiene más dinero o menos dinero. Evidentemente eso también se transforma en un círculo vicioso, toda vez que si tú empiezas a perder estudiantes y tienes menos dinero, menos puedes hacer. Entonces hay... María Teresa, por eso es tan importante la asistencia, es por eso que se hace tanto hincapié. Incluso comentábamos que hay colegios subvencionados que dicen después de 3 sin asistencia se le pone condicional al niño. Efectivamente, asistencia determinan el financiamiento de las escuelas, y junto con eso, algo importante dentro de la lógica de mercado es que lo que termina provocando esto es que las escuelas compiten entre sí. O sea, en el fondo por un lado tenemos una ley de nueva educación pública que está hablando de generar redes, comunidades de aprendizaje entre escuelas, pero al mismo tiempo mantienes una lógica de competencia entre escuelas que se refuerza por políticas de publicación de resultados, etcétera, donde en el fondo las pones a pelear entre ellas por matrícula. De resultados, como por ejemplo lo que sucede con el CIMSE, que pareciera que más para evaluar los conocimientos tiene que ver con una competencia para tener en el fondo beneficios económicos. Claro, lo que pasa es que yo tengo cuestionamientos hacia el CIMSE, al igual que otros académicos y actores del mundo social. Por una parte tengo cuestionamientos sobre el instrumento y su naturaleza pedagógica, y también en el ámbito que tú señalas de las políticas asociadas al CIMSE. El CIMSE en 1988 y que se legitima con la LOCE, unas leyes de amarre de la dictadura,
y que desde el año 95 empieza con la publicación de resultados. Esa es la primera consecuencia que se agrega a los resultados de estas pruebas. Pero a lo largo de su historia, después vino el bono SNED, que es un bono que se reparte, que va al salario de todos los profesores por buenos resultados. Después se agrega a la escuela asociados a resultados, y lo que es gravísimo y no se está discutiendo ni en prensa tiene que ver con la consecuencia que agrega la ley de aseguramiento de la calidad, donde se ordena las escuelas por categorías, lo que implica que escuelas con reiterados resultados bajos van a cerrar. Eso significa que en 2021 podrían cerrar 218 escuelas, y de esas escuelas 164 son municipales. Volvemos al punto inicial, como el Estado trata de presentar eso como un fracaso de la escuela. Eso es un fracaso del diseño del sistema. El Estado ahí lo que está haciendo, en lugar de... Porque cuentan con menos recursos, cuentan con, claro, quizás con menos profesores. O sea, tú tienes políticas ahora donde pareciera que la lógica es generar más selectividad y es generar un liceo bueno por comuna, por ejemplo, o por territorio, cuando en realidad lo que tú deberías estar haciendo, si asumieras la responsabilidad como a toda la educación pública. Eso implica, como tú dices, por ejemplo, revisar condiciones laborales de los profesores y revisar condiciones de infraestructura de las escuelas. Yo ahora soy parte del consejo que evalúa la instalación de nueva educación pública, y las condiciones en que estaban trabajando muchas escuelas del sistema municipal, uno duda que ahí se pueda llevar a cabo un aprendizaje de buena calidad y profundo, digamos. Eso significa los profesores tienen un nivel de sobrecarga laboral importante, por eso ellos estaban peleando por la demanda de 50-50, es decir, un equilibrio entre horas en sala y horas para el trabajo que un profesor o profesora tiene que hacer fuera del aula, que tiene que ver con planificar, que tiene que ver con evaluar, con reuniones de apoderados, etcétera. Y muchas de esas cosas el profesor o profesora se los termina llevando para la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este sistema que no se responsabiliza y que familia, la forma de resolver los problemas es decir, en el fondo, decirle al profesor y a la escuela: yo voy a venir cada cierto tiempo a evaluar. Y a lo más te voy a asignar unos montos adicionales de acuerdo a los resultados. Pero ¿quién puede hacer buenas clases si de las, no sé, 44 horas que yo trabajo, estoy 36 en sala de clase? Y tengo 8 cursos, 10 cursos de 45 estudiantes, salas sin vidrio, algunas sin calefacción, en el fondo sin lo necesario para que un niño logre concentrarse. Y si tú agregas cómo este sistema selectivo, ¿sí? Y segregado ha generado un sistema donde las clases sociales están separadas en distintos circuitos educativos, hay profesores que tienen que trabajar en contextos muy complejos donde no se selecciona y hay una concentración de estudiantes en desventaja socioeconómica. Con respecto a eso, ¿tú podrías asegurar la calidad de la educación se condiciona a qué tan caro es el colegio? ¿Qué es lo que sienten muchos padres al momento de matricular a sus hijos? Ya, eso es súper interesante como pregunta, porque en realidad existe una creencia que no está fundamentada en investigación de que mientras más pago, mejor educación tengo. En general, algo que se ha reiterado en el tiempo con respecto a los resultados de pruebas como el SIMSS, y que también se repite en muchos contextos a nivel internacional, es que los resultados están altamente correlacionados con el nivel socioeconómico del... Por lo tanto, una escuela privada, al seleccionar por pago a familias que tienen un buen nivel socioeconómico, tienen garantizados buenos resultados. ¿Y a qué responde eso? Tal vez a mayor cantidad de tiempo que puedan tener los padres con sus hijos para apoyar tiene que ver las con tareas, por ejemplo, en estudiar. No necesariamente, porque en los contextos socioeconómicos altos muchas veces los estudiantes están bastante solos. Sí tiene que ver con, por ejemplo, estudiantes que en su experiencia de vida han podido tener viajes a otras cosas, y donde además los proyectos de futuro que sus papás les transmiten son súper distintos a lo que puede ocurrir en un contexto en mucha desventaja, donde muchas veces los estudiantes entienden que la escuela no les sirve y que no hay movilidad social, y por lo tanto no tiene sentido estar ahí. Y por otra parte, el contraste de esto es que en lugares vulnerables se hace mucho más complejo estudiar, porque muchos de esos niños tienen que trabajar o tal vez contar con problemas que no
colegios que se encuentran quizás con algún ingreso económico mayor. Claro, o sea, ahí tú te encuentras con... Por eso el problema con estas lecturas desde los resultados tan duros simplifican estas realidades. O sea, muchas veces detrás de un niño que no está teniendo buenos resultados puede haber una situación de abuso, por ejemplo. O sea, yo que trabajo con estudiantes de pedagogía y con profesores de aula, esas historias uno las escucha. Lo que pasa es que cuando el diseño de la política está muy lejos de la cotidianeidad del aula, creo yo que lleva a esta explosión social actual, incluyendo el área de educación, en el fondo, como decía un entrevistado de una investigación mía que era del Colegio de Profesores, esta distancia con la vida real, de diseñar cosas que técnicamente se sostienen en abstracto, pero que no funcionan para la escuela real. Considerando, por ejemplo, que el ejemplo que tú ponías de los niños que sufren abuso tienen un resultado directo considerando además que en sectores más vulnerables no se encuentran, por ejemplo, con los ingresos para poder proporcionarle un psicólogo. En el fondo pareciera que todo es como una cadena. Es que por eso, pues, si ¿no? Volvemos al inicio, si tú no tuvieras un modelo de mercado en educación, sino que un Estado responsable por la educación, pasaría como en otros contextos donde a ti no te importa si vas a la escuela de la esquina, de 10 cuadras más allá, o en la otra comuna, porque sabes que ahí el Estado te está garantizando condiciones mínimas para que todos tengan acceso a una buena educación. Y lo otro que quería decir, que me quedó pendiente de el otro tipo de cuestionamiento, porque un problema con el CIMSE tiene que ver con la gran cantidad de consecuencias, porque eso termina distorsionando el trabajo de toda la escuela para obtener un buen resultado. Entonces da lo mismo si yo hago cambios, no sé, pues en la línea o formación de pensamiento crítico, si al final toda la vida de la escuela se va a jugar en un conjunto de preguntas que en la mayoría son preguntas de selección múltiple con una respuesta correcta. Pero por otro lado hay un cuestionamiento pedagógico, y eso muchas veces las personas que trabajan en medición pero que no están en el campo de la pedagogía no logran captarlo bien, que tiene que ver con que una evaluación promueve cierto tipo de aprendizaje y cierto tipo de pedagogía y afecta la práctica de los profesores. Entonces, este tipo de prueba lo que está generando, contra su promesa como evaluación de mejorar la calidad, es empeorar la calidad. O sea, yo tengo muy de cerca, y también lo he investigado, y salió ahora también como resultado del sondeo docente del Colegio de Profesores, con más de 6.000 profesores encuestados, ha salido en la encuesta CIDE también, la forma en que esto termina transformando las aulas en lugares donde los estudiantes hacen guías, donde van mecanizando respuestas de selección múltiple. Y el aprendizaje se ha transformado en eso. Entonces, no puedes llegar a tener un aprendizaje en lo que aprendizaje profundo de calidad, distinto de la idea de resultados numéricos en este tipo de pruebas, si tienes a la escuela trabajando en ese sentido. ¿Te parece a ti que la metodología, por ejemplo, de la selección múltiple, como tú lo comentabas, no es la idónea para poder calificar si es que efectivamente el niño ha tenido avances en conocimiento? O sea, no es que sea idóneo o no idóneo. Como yo trabajo con mis estudiantes de pedagogía, uno se sitúa coherente con lo que quiere promover. Si lo que tú quieres es formar mano de obra barata, puedes hacer muchas pruebas de esa manera, donde lo que tú desarrollas son habilidades básicas de no lectura, sino que de codificación y operaciones básicas, etcétera. Sin embargo, ¿crees que esa es la formación que está dejando un poco la educación actual? Al menos con el CIMSE. O sea, la pedagogía que subyace al CIMSE es principalmente una pedagogía de naturaleza conductista, y donde, o sea, para terminar la idea, digamos, si por otro lado tú tienes legislaciones donde te comprometes con un concepto integral de calidad que va mucho más allá de lectura y matemática, y donde se habla de cosas como la creatividad, el pensamiento crítico, la docencia innovadora, es difícil que con ese tipo de evaluación tú vayas a lograr eso. Para que una persona desarrolle pensamiento crítico, por lo menos tiene que aprender a desarrollar una voz personal. Y buscando la respuesta definida, no se va a lograr eso. Y junto con eso, nunca va a llegar a entenderse a sí mismo o a sí misma como creador de conocimiento, porque va a entender que el conocimiento es una cosa, que es una verdad que alguien ya diseñó y que yo tengo que reconocer, digamos.
Y en ese mismo sentido, entonces, la PSU, que sabemos que tiene este mismo formato, ¿entra en el mismo análisis? Efectivamente, quizás la única diferencia que podríamos hacer tiene que ver con que la PSU tiene un propósito más claro que el CIMSE. El CIMSE tiene demasiados propósitos simultáneos. Ya ha demostrado escasamente que cumple ese propósito. Sí, pero pareciera que la PSU tiene un impacto directo en los estudiantes. Sí. O sea, la PSU efectivamente, claro, tiene un impacto directo porque tiene altas consecuencias para los estudiantes y está en la misma lógica de la selección múltiple, de la mecanización. Del memorizar más que entender. Ahí hay una precisión, porque memorizar sería ser poco precisos con lo que evalúan este tipo de pruebas. La forma en que se construye tanto el CIMSE como la PSU efectivamente requiere que no solo se considere la memoria, sino que habilidades desde las más básicas a las muy limitada en formato como para permitir un desarrollo de habilidades de mayor complejidad. Ahora, por lo menos la PSU se encuentra en proceso de rediseño. Todavía no se tiene mucha claridad sobre cuál va a ser la dirección de ese rediseño, pero debe ser como en un par de años más que ya tiene que estar listo ese rediseño. Entonces, por lo menos ahí hay un proceso y un compromiso. Vamos a ver qué sale ahí de la propuesta. Pero en el caso del CIMSE, algo que a mí me sorprende es que pese a creciente de el carácter negativo del efecto que tiene esta prueba y de problemas también con el instrumento como tal, exista como una falta de voluntad política finalmente para repensarlo. Y una aclaración, eso no significa que no tengamos evaluación, que eso también es una creencia súper común, que entonces lo que vamos a hacer es que, ¿cómo vamos a saber si lo estamos haciendo bien? Entonces ya no evaluamos. Sino que la idea es poder entender que esta evaluación no es una evaluación con un alto grado de validez porque no está cumpliendo con su función de evaluación y poder darnos el tiempo de construir con participación de los actores de la escuela y de las comunidades escolares y del sistema educacional para romper con estas lógicas verticales de la evaluación externa en la construcción de un nuevo sistema de evaluación que sea formativo, que sea democrático, que sea contextualizado, que acoja la diversidad en lugar de estandarizar. Entonces, tendríamos que estar ahora, y aprovechando este espacio en que de las bases de todo el sistema, es la oportunidad, creo yo, para, en lugar de seguir haciendo acomodos de artículos en proyectos específicos, nos hagamos un replanteamiento profundo de todas las bases. Comenzar por las bases y sobre todo en algo tan fundamental como la educación. Sin embargo, antes de que comenzara este estallido social, sabemos que justamente la ministra Cubillo estaba siendo fuertemente cuestionada. Pareciera que se está viviendo un momento de debilidad, por llamarlo de alguna forma, y ahora los padres, los apoderados sobre todo, se encuentran un poco nerviosos. Sabemos que la fecha del CIMSE precisamente para los cuartos básicos fue suspendida, al parecer aplazada. ¿Qué pueden esperar ellos? Bueno, por lo que pueden esperar desde el análisis crítico que yo hago del CIMSE es que al menos es más probable que sus hijos vayan a estar teniendo una práctica pedagógica más relevante que la que estaban teniendo antes de la suspensión. ¿Te parece entonces algo positivo en el fondo? O sea, si le tratamos de dar la vuelta positiva, digamos, antes del estallido, mis estudiantes en práctica, que están en muchísimos centros de práctica distintos, me relataban cómo están las escuelas en este periodo. En este periodo se altera toda la vida de la escuela porque viene el CIMSE. ¿Te refieres a este periodo por la fecha del CIMSE, no por el estallido social de manifestación? Justo antes del estallido, mis estudiantes les tocaba estar en sus prácticas porque en octubre, noviembre es el periodo del CIMSE. Entonces, como en septiembre, octubre empieza todo un periodo donde en muchas escuelas lo único que se hace es hacer pruebas de ensayo CIMSE y se altera toda la práctica de la escuela en relación con eso. Y también se estresa mucho a los niños, ¿no? Claro, entonces lo que es súper importante transmitirle a los apoderados es que tanto estudiantes como apoderados tienen el derecho de oponerse a esta evaluación. Ahora, para los profesores es más complejo. Eso es sumamente interesante y me gustaría que lo pudieras desarrollar un poco más. ¿A ti te parece que los padres debiesen oponerse a rendir esta prueba? O sea, yo no soy quien para decirle a los padres, pero sí creo que hay que informar a los padres en el sentido de que desde estas lecturas simplistas de los resultados muchas veces los papás no saben que esta prueba lo que está haciendo es más bien dañar la experiencia pedagógica y el aprendizaje de sus estudiantes más que favorecerlo, en el sentido de que la cultura evaluativa centrada en resultados y lo mismo que pasa con las notas genera aprendizaje superficial.
Eso significa que los niños, y ellos probablemente lo ven en sus hijos, genera que los niños se concentren en preparar la prueba, dar la prueba, obtener el resultado y después se me olvidó. Eso significa que la motivación de los estudiantes ya no es el aprendizaje como tal, que es lo que les serviría para el resto de su vida, ni el aprendizaje profundo, sino que es más bien la obtención de ese resultado. Entonces es importante que los papás empiecen a informarse a través de, por ejemplo, asociaciones de apoderados que también han sido críticas del CIMSE, por una parte de los efectos negativos que tiene para la escuela, para el agobio de los profesores, para el estrés de los niños. De hecho hubo toda una discusión, por ejemplo, en su momento por el CIMSE de segundo básico, porque ya era terrible tener sometidos a niños que a ese tipo de pruebas, que es una sobreescolarización de la infancia y va en contra de todos los principios de aprendizaje en la infancia. Entonces, por ejemplo, en otros contextos como en Chicago hubo un movimiento importante de resistencia a las pruebas estandarizadas, donde los apoderados lo que hicieron fue firmar cartas de objeción de conciencia, por ejemplo, porque ellos no estaban de acuerdo. Acá en Chile se podría hacer. En Chile, para los estudiantes y los apoderados no tiene ninguna consecuencia que los estudiantes no den el CIMSE. Pero pareciera que de manera interna para la sí escuela, se castiga. Lo que pasa es que, claro, el problema es, como esto tiene consecuencias para la escuela, económicas y ahora de posible cierre, entonces es toda una especie de círculo vicioso que al finalmente no está redundando en buenos aprendizajes y en la educación que, creo yo, es la que está demandando el movimiento social. Hay colegios donde incluso amenazaban, por decirlo de alguna manera, con anotaciones negativas en el caso de no ir a rendir el CIMSE, o sea, algo que sabemos que es como que fuese un castigo. Hay de todo, o sea, yo he visto promesas de paseos, de pizzas, de sietes, por ejemplo, que se le pide amablemente a los estudiantes de bajo rendimiento que se vayan a pasear al patio durante el CIMSE. Hay colegios, disculpa, es que me parece sumamente grave, hay colegios en los que se les pide a alumnos que tienen menor rendimiento que no den el CIMSE para no bajar el promedio. Claro, hay escuelas que también, pero sí para hacer un análisis más complejo de eso y no responsabilizar a la escuela, sino que a la política. Al sistema, en el fondo. Es súper importante analizarlo de esa manera, digamos. También hay contextos, por ejemplo, donde se refuerza sobre todo el trabajo de los estudiantes con mejor rendimiento. ¿En qué sentido? Como el puntaje es del grupo completo, eso sube el puntaje del grupo. Claro, el tema es que uno puede entender que si a ti te están diciendo te voy a pagar menos, vas a tener menos dinero y te puedo cerrar. Hay una presión implícita. Hay una presión implícita. ¿Y por qué se hace eso? Porque como el CIMSE no tiene consecuencias para los estudiantes, no hay cómo saber si los estudiantes lo están rindiendo en serio o no. Porque es distinto a la PSU. La PSU tiene una consecuencia para el estudiante. ¿A qué te refieres con rendirlo en serio? En el sentido de un requerimiento básico de validez en evaluación es que la persona evaluada está haciendo su mejor esfuerzo. Porque si no, lo que tú puedes estar evaluando es que el estudiante está aburrido dando la prueba. Claro. Y en ese caso el resultado y su interpretación se distorsiona. Entonces, en el caso del CIMSE, no tenemos certeza de si los estudiantes están efectivamente quieren rendir en haciendo su mejor esfuerzo, porque muchas veces no entienden para qué es, no entienden cuál es la relevancia de eso en lo que tienen que hacer en su práctica cotidiana. No conocen el resultado personal tampoco. Lo que pasa es que el CIMSE no tiene resultados por estudiantes. Entonces, en el fondo no tienen un incentivo para saber si es que les va a ir bien, tampoco no hay una incidencia en el promedio final. Claro, entonces las escuelas se las tienen que arreglar para que los estudiantes se sientan incentivados en querer rendirlo bien. Entonces hay arengas antes de la prueba, hay promesas de incentivos, etcétera. Pero lo que yo quisiera destacar en el fondo... Es sorprendente cuando tú lo planteas de ese modo, porque... claro, uno tiende a cuestionar al colegio, sin embargo, cuando entendemos que es un sistema que hay de por medio, que hay una amenaza de cerrar ciertos establecimientos si es que no rinden, entendiendo que si no rinden también es porque muchas veces no cuentan quizás con lo necesario, con la dotación de profesores, y además con la infraestructura. Además que la lectura de los resultados del CIMSE es súper cuestionable también. O sea, cuando uno dice rinde, no rinde, volvamos a la lógica desde la que está elaborada, digamos. O sea, muchas veces el juicio profesional de los profesores a lo largo del año tiene mucho más validez de acuerdo a la teoría que la foto que tú sacas un día, una hora, y con una metodología que pudiera no ser consistente con la que se está trabajando en aula, digamos. Entonces, y bueno, también con temas que yo he investigado asociados a la calidad de la construcción de las preguntas, a temas de la corrección de las preguntas abiertas, etcétera.
Entonces yo creo que a lo que hay que ir en el fondo al modelo más macro. O sea, ¿esto de dónde parte? Las bases de esto están, como decía, en la educación de mercado, donde hay ciertos supuestos básicos, pero que no se cumplen en la práctica. Y por eso tenemos que cuestionarlo. Un supuesto básico inicial es que los profesores de la escuela pública naturalmente y por motivación no lo van a hacer bien. Y que la escuela privada es intrínsecamente mejor. Claro, lo que pasa es que el punto base para esto es decir, la escuela pública naturalmente no lo hace bien. Hay un documento, de hecho, de uno de los ministros de Pinochet del año 88 que dice las bases de todo lo que estamos viviendo ahora y señala eso. Entonces, como los profesores de la escuela pública y las escuelas públicas no lo van a hacer naturalmente bien, tenemos que poner los incentivos adecuados. María Teresa, ¿por qué se da esta diferencia en el sector de la educación escolar y no con la universitaria? Pareciera que la universitaria está mejor calificada el sector que son las universidades estatales. Probablemente porque ahí ha sido menos invasivo, quizá. O sea, de todas maneras... ¿El sistema te refieres tú? Hay cierta entrada de la mirada mercantil a la educación superior también. O sea, por ejemplo, en el sentido de cómo las lógicas de calificación académica están asociadas a indicadores cuantitativos. Claro, pero pareciera que las universidades estatales tienen una mejor reputación en el mercado laboral que las privadas, a diferencia de los colegios. Sí, claro. O sea, que en el fondo eso ha tenido que ver con que ha sido más complejo también el tema de condicionar tanto a la universidad a estas medidas y porque, por ejemplo, los procesos de acreditación, con todos los cuestionamientos que uno pudiera tener de cosas que se pueden mejorar, es súper distinto en su lógica a lo que pasa con la evaluación externa. Si tú miras los procesos de acreditación, por ejemplo, están basados mucho en juicio entre pares. Están hechos en procesos de autoevaluación. Entonces es súper distinto a que, por ejemplo, si tuviéramos pruebas externas, claro, está pasando ahora un poco con la formación inicial docente, donde empiezan a aparecer estas pruebas también, pero en el fondo ha sido menos tensionada, ha sido menos, por decirlo, una lógica un poco menos invasiva y violenta, aunque está todavía ahí, digamos. Pero en el caso de la escuela pública, ha sido sumamente fuerte e invasivo todo el nivel de consecuencias que tiene. O sea, creo yo que es un mérito que las escuelas públicas puedan hacer algo con todos esos factores en contra, digamos. María Teresa Flores, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, pareciera que las consecuencias que era tú lo que planteabas y la incertidumbre que tienen tanto los apoderados como también los estudiantes, también tiene que ver con esta efervescencia social que hemos vivido estas últimas semanas y que ha desencadenado el cierre de algunos colegios, por ejemplo el Instituto Nacional y el INBA, que sabemos que son algunos de los más emblemáticos, pero también de muchos otros que están adelantando el cierre del año escolar. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? O sea, el cierre del año escolar, diría yo que una consecuencia compleja puede ser los aprendizajes que no se han podido trabajar durante el periodo que faltaba. Sí, yo creo que depende cómo se toman las decisiones del cierre del año escolar, digamos. O sea, yo creo que... Los dirigentes acusaron que habían intenciones políticas de por medio, principalmente en Providencia. Por eso, o sea, yo creo que el tema es súper distinto cuando es la propia escuela, las propias comunidades en conjunto con la municipalidad que van decidiendo cómo abordan estas circunstancias actuales a que se imponga, digamos, una necesidad de cierre que no respeta los procesos internos de la escuela. ¿La crees necesaria? O sea, yo creo que uno de los errores de la política educacional de los últimos 30 años es la distancia. O sea, la verticalidad con que se hace la política educacional. En la investigación de Fondesit en la que estoy ahora, precisamente estudiamos cómo se construye la política educacional en Chile. Y uno de los problemas es que los actores de la comunidad escolar y los profesores ven a la gente que hace políticas como personas que están sentadas en una oficina pensando cosas que son reales en un mundo imaginario, digamos, y que no están conectadas con el aula.
y a la vez la gente que diseña política tiene una muy mala visión de los profesores. O sea, yo tenía entrevistados que han estado encargados de políticas importantes en Chile diciendo que a los profesores no se les puede dar mucho rol en el diseño de políticas porque no saben mucho. Y hay todo un desconocimiento del saber experiencial docente que es súper importante para esa toma de decisiones. Entonces yo creo que lo que hay que romper también no tiene que ver solo con las políticas, sino que con la forma de diseñar las políticas. Y es un poco en la lógica de esta discusión de asamblea constituyente, qué sé yo, la participación. Entonces, mientras sigamos diseñando políticas y mirando a la escuela solo como una mera ejecutora de políticas que pensaron otros, esas políticas no van a funcionar. María Teresa, en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría que nos entregaras una reflexión y una radiografía, en el fondo desde el ámbito educacional, estudiantil, con toda esta efervescencia social y solicitudes que se están pidiendo de manera tan espontánea. O sea, yo creo que también un poco en relación con lo que tú preguntabas, con qué hacer con el cierre del año escolar, qué sé yo creo que esto tiene como punto positivo ponernos la mirada a largo plazo. O sea, esto abrió una puerta necesaria. Una puerta necesaria que, claro, al no haberse escuchado las demandas de sucesivos movimientos, esto iba a explotar en algún momento, digamos. Entonces, lo que hay que aprovechar ahora es con altura de miras, digamos, el poder convocar a un diálogo genuino, cercano, abierto a la escucha, a los distintos actores relevantes del mundo de la educación, para ahora co-construir un nuevo sistema educacional donde lo que se privilegie sea una mayor justicia social, digamos, una mayor igualdad. ¿En qué sentido? En lo que hablábamos al principio, o sea, que el Estado vuelva a asumir una mayor responsabilidad por la educación pública, donde se detenga el posible cierre de educación pública, donde no tengamos que estar, donde reemplacemos este control externo y desconfianza por formación docente y por confianza, que es lo que de hecho tienen países que les va bien en educación, confían en los profesores y los fortalecen, en lugar de estar desconfiando de la escuela. Entonces creo que como reflexión final tenemos una gran oportunidad. O sea, llevamos 30 años donde lo que hemos hecho en realidad es hacer pequeños ajustes a cuerpos legales que no han cambiado el modelo de fondo. Y esos pequeños ajustes lo único que han generado son contradicciones. O sea, una ley que pide inclusión, pero al mismo tiempo lo que digo es que si no homogeneizo van a cerrar mi escuela. Contextos donde hay educadoras diferenciales que están teniendo que excluir más que incluir, por ejemplo. Entonces, más que seguir generando legislaciones ajustadas tensas y donde las tensiones las termina resolviendo la escuela como puede, es sentarnos a conversar con todos los actores relevantes para que esos actores relevantes no solo sean consultados, como se ha hecho muchas veces, y después la propia autoridad la que sistematiza e incluye, sino que sean los que co-construyan y co-diseñen el nuevo sistema de educación que ojalá emerja de este movimiento.